buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones las bolsas bursátiles internacionales y así las cosas vamos a revisar entonces de qué manera cerró Wall Street en la jornada. Como podemos ver, el Dow Jones tuvo un avance en la sesión de más de 500 puntos o un 1,04% en 52.131 unidades. Por su parte, el Nasdaq también avanzó más de 600 puntos o un 2,78% en 25.122 unidades. Y por último, el Standard Poor's 500 también finalizó la sesión de manera positiva con una alza por encima de los 120 puntos o un 1,66% en 7.437. Las acciones estadounidenses estaban subiendo con fuerza este jueves, recuperándose de la fuerte venta registrada en la sesión anterior después de que la Reserva Federal decidiera mantener sin cambios las tasas de interés. El repunte fue liderado por Microsoft y el sector de semiconductores. Microsoft se disparaba 15% tras reportar un fuerte crecimiento de su negocio de computación en la nube Azure, resultado que impulsaron a todo el sector de semiconductores. El ETF iShares Semiconductor ganaba más del 8%, mientras que Micron Technology y Advanced Micro Davis avanzaban más del 13% cada una. En contraste, Meta Platforms perdía 9% después de presentar una proyección de ingresos más débil de lo esperado y de informar una caída del 91% en su flujo de caja libre del segundo trimestre. Los resultados de Microsoft y Meta volvieron a poner en el centro del debate las diferentes estrategias de inversión en la inteligencia artificial. Mientras Microsoft consiguió elevar sus beneficios a pesar de sus elevadas inversiones en esta tecnología, Meta mostró que esos gastos continúan presionando su rentabilidad. En el frente macroeconómico, los datos publicados este jueves mostraron que la inflación sigue por encima del objetivo de la Reserva Federal. El índice subyacente de gasto en consumo personal registró un avance anual del 3,3% en junio, en línea con las expectativas del mercado, y al mismo tiempo la economía de Estados Unidos creció 1,3% anualizado en el segundo trimestre, por debajo de las proyecciones del 1,8%. Pese a la desaceleración, los analistas consideran que los fundamentos de la actividad económica continúan siendo sólidos. Los mercados buscan recuperarse después de la fuerte caída del miércoles, cuando el Dow Jones se desplomó más de 1.100 puntos, su peor desempeño diario desde abril del 2025, y las ventas se aceleraron tras la decisión de la Reserva Federal ante el temor de que el Banco Central esté actuando con demasiada lentitud frente a las presiones inflacionarias. El mercado de bonos también continúa bajo el escrutinio. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se mantiene cerca de sus niveles más altos desde el 2007, después de haber aumentado 6 puntos básicos el miércoles hasta superar el 5,2%, mientras el resto de la curva de rendimientos mostraba pocas variaciones. La temporada de resultados corporativos sigue en pleno desarrollo. Al cierre de la jornada, los inversionistas están atentos a los balances de Amazon, Apple y Coinbase, cuyos resultados podrían marcar el rumbo de los mercados en los próximos días. Y tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUA. Las cosas, la Bolsa de Valores de Colombia en la sesión de hoy finalizó con una variación positiva al 1% superior, 1,64% específicamente en 2.342 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, Ecopetrol, Cibes de la acción preferencial, ISA, Cibes, Grupo Argos de la acción preferencial, fueron las 5 acciones en finalizar la sesión con mayores desempeños. Ecopetrol aumentó 2,29%, Cibes de la acción preferencial tuvo un avance del 1,45% e ISA avanzó 1,63%. Por su parte, acciones como por ejemplo ETB, Nutresa, Terpel, Back Holding International y Davivienda Group de la acción preferencial finalizaron en negativo, siendo ETB la que más perdió en la sesión. Titularice adjudicó 60.000 millones de pesos en la emisión de títulos con respaldo en la Universidad de Libranzas TCML04A, luego de recibir demandas por 87.300 millones de pesos, equivalentes al casi 1,5 veces el monto recibido. La colocación se realizó mediante una subasta holandesa con una tasa de corte de 14,60% para la serie A,
48 meses. La operación efectuada el 30 de julio reflejó el interés de los inversionistas por este tipo de instrumentos respaldados en libranzas. La totalidad del monto adjudicado correspondió a la serie TCML 04A con un plazo de 48 meses y una tasa efectiva anual de 14,60%. De otro lado, el autorregulador del mercado de valores designó a Andrés Velasco, actual presidente de Asofondos, como nuevo miembro del Consejo Directivo, órgano encargado de orientar la gestión estratégica de la corporación y fortalecer el modelo de autorregulación del mercado de valores colombiano. Velasco es economista de la Pontificia Universidad Javeriana con estudios de posgrado en esa universidad y en Oxford, donde ha ocupado cargos en el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El Consejo Directivo de AMB está integrado por 10 miembros, 5 independientes y 5 representantes de la industria. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno ahora es para la Bolsa de Comercio de Santiago con su principal índice, el IPSA, que tuvo una variación positiva del 0,09% en la sesión de hoy, para ubicarse en un valor de 10.914, todavía un poco lejos de los 11.000 puntos, teniendo en cuenta que durante la jornada incluso los llegó a sobrepasar. Sobre las 9, casi 10 de la mañana logró tener un avance superior a los 11.100, a los 11.020 puntos en la sesión. Y pues el toque más alto, digamos que en la sesión fue de 10.036 unidades, luego logró descender, digamos que este resultado se rige mucho por el comportamiento del mercado internacional. Recordemos que el IPSA se mueve conforme a cómo se mueva ese mercado internacional. Claramente el resultado de Wall Street hoy fue por esa decisión que recientemente tomó la Reserva Federal con las tasas de interés y se ve reflejado también entonces en el comportamiento del IPSA el día de hoy. Respecto a las acciones que influyeron dentro de su comportamiento, tenemos que el primer título en avanzar la sesión de hoy fue Copec, que tuvo un aumento del 2,51%, en el Chile avanzó 1,57%, Banco de Chile subió 1,37% y Cencosud también tuvo un aumento del 1,26%. Por su parte, acciones como por ejemplo Quiñenco, Compañía de Cervecerías Unidas, Falabella y la Sociedad Química Minera fueron de las acciones que tuvieron jornada negativa. Quiñenco retrocedió 1,91%, Compañía de Cervecerías Unidas descendió 1,68%, Falabella bajó 1,20% y la Sociedad Química Minera disminuyó 1,19% en la sesión de hoy. En noticias del mercado chileno, Mallplaza y Salfa Corp, a través de su filial Renta y Desarrollo Inmobiliario, recibieron la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica de Chile para desarrollar un proyecto multifamily en Mallplaza Vespucio en la comuna de La Florida. La iniciativa contempla una inversión de 27 millones de dólares, cerca de 300 departamentos destinados a renta residencial y el inicio de las obras durante agosto. El proyecto incluirá un edificio de 27 pisos, áreas comunes de 343 metros cuadrados de locales comerciales, con un plazo de construcción estimado de 24 meses. Para Mallplaza, la iniciativa forma parte de su estrategia de desarrollar 10.000 viviendas en la región andina, mientras que para Salfa Corp fortalece su expansión en el negocio de vivienda en arriendo. Recordemos que este modelo, o más bien este otro activo, también lo podemos ver en empresas como por ejemplo Parque Arauco, donde recientemente también han desarrollado varios proyectos multifamily. ¿En qué consisten estos proyectos multifamily? En que la empresa proporciona un proyecto de vivienda que no es de venta, sino solamente de renta. Digamos que las estadísticas los han llevado a decidir que la gente prefiere más adquirir una vivienda por medio de la renta, rentar una vivienda, que comprarla. Y esto ha hecho que empresas como por ejemplo Parque Arauco o Mallplaza decidan ofrecer al mercado este tipo de activos y se diversifiquen, porque no solamente se centran en el negocio del retail, sino que también se van entonces a ese sector de vivienda que probablemente sea rentable para estas compañías.
De otro lado, y respecto a resultados corporativos, la embotelladora andina, conocida como Coca-Cola, reportó una utilidad atribuible a los propietarios de la controladora de 134.902 millones de pesos en el primer semestre del 2026, un aumento del 18,8% frente al mismo periodo del año anterior. La compañía también informó un crecimiento del 8,2% en las ventas y del 17% en el EBITDA ajustado, impulsado por el desempeño de sus operaciones en la región. En el segundo trimestre, la utilidad avanzó apenas un 0,1% a los 37.260 millones de pesos chilenos, debido a mayores gastos financieros asociados a la deuda en unidades de fomento y a un aumento de la carga tributaria. Los volúmenes consolidados crecieron 3%, con expansiones en Brasil, Chile y Paraguay, mientras que Argentina registró una caída del 6,6% con la debilidad del consumo. En otras noticias les cuento que Cencosud argumentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia que el crecimiento de los discounters de Uno, Ara e Ísimo, así como la baja existencia de barreras de entrada en el comercio minorista, respaldan la aprobación de la adquisición de Macro, supermayorista en Colombia, por $158 millones. La operación incluye el 100% de la compañía y sus 21 tiendas que pasarán a operar bajo el mercado, bajo la marca Metro. El grupo chileno sostiene que la competencia en el sector está marcada por el avance de formatos de descuento, donde D1 lideró las ventas en el 2025 con 21,6 billones de pesos, seguido por Éxito con 16,9 billones de pesos y Ara con 16,3 billones de pesos. Además, afirma que la transacción no genera una concentración indebida del mercado y que fortalecerá la competencia en el retail colombiano. Recordemos que Cencosud recientemente adquirió todas las tiendas de las marcas Macro, que ahora van a pasarse a llamar Metro, por un valor de $158 millones, donde estaban esperando aprobación de los reguladores en cada país. Semana corta para la Bolsa de Valores de Perú. Siguiendo con Nuam, el turno ahora es para esta Bolsa de Valores. En su principal índice, que finaliza la sesión con un avance del 1,32%, teniendo en cuenta que el registro de operaciones durante las últimas 2 semanas no ha sido tan extenso, debido a que la semana pasada hubo un feriado el día jueves y esta semana hubo 2 días con feriado, el martes y el miércoles, donde el martes pues tomó posesión la presidenta Keiko Fujimori en Perú. Así las cosas, les cuento que el índice finaliza con una variación positiva del 1,32% por un valor de 57.860 puntos, y el SELEC también tuvo un avance superior al 1%, 1,89% en 1.527 puntos. Esto nos permite concluir que Nuam en la sesión de hoy finaliza la sesión con variaciones positivas superiores a el 3%, 3,34% específicamente, por un valor de 2.843 unidades. Respecto a las acciones, el primer título en finalizar la sesión de manera positiva es Cementos Pacasmayo, con un aumento del 6,68%. Panoro Minerals avanzó 3,99%, Credit Corp también tuvo un avance en la sesión de 2,56% y Auna también ganó en la jornada 1,96%. Por su parte, acciones como por ejemplo Casa Grande, Sociedad Anónima Abierta, que es una ETF, Inversiones Portuarias Chancay, el Banco de Crédito de Perú y Luz del Sur fueron las acciones que más finalizaron la sesión en negativo, siendo Casa Grande, Sociedad Anónima, la que más bajó, 5,26% en la sesión. Pese a esas bajas que registra la Bolsa de Valores de Lima en sus acciones, el resultado al final de la jornada fue bastante favorecedor, con ambos índices avanzando más del 1%, más del 1,50%. Respecto a noticias del mercado limeño, les cuento que Chever Business Center anunció un plan de expansión que contempla la apertura de una nueva sede en Lima al cierre del 2026, su ingreso a Arequipa y el inicio de su INT, con operaciones en España, Chile y Estados Unidos. La empresa, especializada en oficinas virtuales, coworking y domicilio fiscal, atiende a más de 1.000 empresas y proyecta un crecimiento anual mínimo del 15% en clientes y facturación. La compañía obtiene el 60% de sus ingresos de las oficinas virtuales y el 40% del coworking. Además, cerca del 10% de su cartera corresponde a clientes extranjeros, y en el 2025 incorporó alrededor de 100 empresas foráneas, principalmente
sureste de Chile, España, China, México y Brasil, impulsada por las oportunidades generadas en torno al puerto de Chancay. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el IBC o el índice bursátil de Caracas. En esta oportunidad, el principal índice bajó 0,37% en 5.110 unidades. Por su parte, los otros índices que lo componen, es decir, el financiero y el industrial, el financiero y el índice del sector bancario y el industrial del sector manufacturero, finalizaron con caídas del 0,24% y 0,89% respectivamente. Las negociaciones para migrar las empresas mixtas petroleras de Venezuela al nuevo marco legal siguen avanzando, pero la firma de los acuerdos enfrenta retrasos por la complejidad de los permisos, regalías e impuestos asociados a los proyectos. Aunque el 28 de julio era la fecha límite establecida por el Ministerio de Petróleo, las autoridades han dado flexibilidad para completar los acuerdos complementarios después de suscribir los contratos principales. La reforma de hidrocarburos, aprobada a finales de enero, impulsa la migración de los proyectos existentes y ha llevado a empresas como Eni a negociar contratos de participación en la producción para nuevos campos. Mientras tanto, algunas compañías buscan resolver diferencias sobre deudas e inversiones pendientes en un contexto en el que Caracas y Washington promueven nuevas inversiones para reactivar el sector energético venezolano. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página al canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 30 de julio de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual sin lugar a dudas lo más relevante a analizar es la reunión de política monetaria que el Banco Central de Chile sostuvo durante esta semana. Al respecto podemos comentar lo siguiente: en línea con las expectativas del mercado, la tasa de política monetaria se mantiene en el 4,5% en una decisión unánime, sin eventuales señales claras respecto a el futuro de la tasa rectora. Todo esto en un contexto donde recordemos el IPC de junio llegó al 4,3% anual, la inflación subyacente sorprendió levemente al alza, pero las expectativas del mercado a 2 años plazo, que es la meta del Banco Central en materia de inflación, están ancladas al 3%. También recordemos que la actividad económica en Chile ha estado extremadamente deprimida durante 2026, con todos los índices mensuales de actividad económica y MASEC desde enero a mayo en terreno negativo. El Banco Central continúa viendo el conflicto de Irán-Estados Unidos como el factor central, lo cual por definición presiona al alza el precio del petróleo en el mundo, también el precio del dólar, ejerciendo presión inflacionaria en nuestra economía. Por último, el párrafo más relevante es prácticamente el último del comunicado. El escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor a lo habitual, destacando el resurgimiento de los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente. El Consejo de Política Monetaria estima que será necesaria la constante evaluación de escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local puede configurar trayectorias de inflación distintas a las esperadas y requiera cambios en la política monetaria. La evolución futura de la tasa de política monetaria irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, conclusiones bastante en línea a las esperadas por el mercado, en un escenario también similar a la reunión de política monetaria anterior. En Upside Capital mantenemos nuestro escenario base, estrategias de inversión, en el cual nos parece natural que en un camino, por supuesto, no exento de dificultades, el conflicto en Oriente Medio se dirija, como lo ha hecho en el tiempo, hacia un desescalamiento, lo que eventualmente será cada vez un factor menos relevante ante una presión alcista en el precio del petróleo, con eventuales caídas en el precio de ese commodity y menor presión inflacionaria para nuestra economía y para el mundo. Teniendo presente la actividad económica local en un estado bastante preocupante, nos parece que los niveles inflacionarios irán convergiendo a la meta del Banco Central antes de lo esperado por el mercado, lo cual abrirá la posibilidad de que el instituto emisor comience a evaluar eventuales recortes de tasa de política monetaria, lo cual será positivo para el rendimiento de nuestra economía, para la renta fija local y renta variable local. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, también tenemos varias cosas que comentar. Vamos en orden cronológico. Así como el día martes, el Banco Central de Chile llevó a cabo su reunión de política monetaria, hizo lo mismo la Fed,
Fed el día miércoles, el Banco Central de Estados Unidos, frente a lo cual podemos comentar lo siguiente. En primera instancia, en línea con lo que esperaba el mercado, el Banco Central norteamericano mantuvo la tasa de referencia de esa economía en el rango actual, entre el 3.5 al 3.75%, aunque 3 de los miembros del Consejo votaron a favor de aumentar la tasa de política monetaria. El análisis nos lleva a mantener que el principal problema que enfrenta la inflación en Estados Unidos es el conflicto armado en Oriente Medio y la presión alcista en el precio del petróleo que eso genera, concluyendo que si no existiera este conflicto, la inflación naturalmente en Estados Unidos estaría mostrando una clara trayectoria bajista. Destacamos también dos factores relevantes. El primero es que Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal, comentó que la tasa de política monetaria no es la única herramienta disponible para controlar la inflación y que el alza de los bonos norteamericanos, el bono del Tesoro a 30 años, cotiza una tasa de descuento la más alta desde 2007, podría estar también ayudando a contener en parte la inflación, dado que el alza de los bonos del Tesoro en su tasa específicamente representa también un alza en los costos de financiamiento en esa economía. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, nos parece que si eventualmente ocurren alzas de política monetaria en Estados Unidos, estas serán no más de una o dos, factor que estadísticamente hablando no significa un motivo de correcciones fuertes en los índices accionarios y que a medida que el conflicto en Oriente Medio continúa avanzando hacia un desescalamiento, los niveles de inflación en la economía norteamericana estarán por debajo de las estimaciones del mercado. Ya lo vimos de hecho en el último IPC del mes de junio, que marcó por debajo de las estimaciones del mercado, representando en un 60% del alza aumento del precio de los combustibles. Por otro lado, hoy jueves se presentaron cifras macroeconómicas relevantes, precios del gasto de consumo personal, la medida preferida por la Reserva Federal para estudiar el comportamiento de los precios de la economía norteamericana, trajo buenas noticias. La medición subyacente, esto es extrayendo del cálculo las partidas más volátiles, en su medición mensual creció solamente un 0.1%, con el mercado esperando un 0.2% de crecimiento. Una buena noticia, dado que los precios crecen en la medición subyacente por debajo de las estimaciones del mercado. La medición anual subyacente quedó ubicada en el 3.3%, en línea con las expectativas del mercado, pero por debajo del 3.4% de la medición anterior. El índice de precios del gasto de consumo personal total decrece un 0.1%, en línea con las expectativas del mercado, y quedó ubicado en su medición anual en el 3.7%, por debajo del 4.1% de la medición anterior. También se dio a conocer la primera revisión del Producto Interno Bruto trimestral de Estados Unidos del segundo trimestre, que marcó una expansión del 1.5%, muy por debajo del 2.1% que el mercado esperaba, por ende, con un crecimiento de la economía por debajo de las estimaciones del mercado y mediciones de inflación, algunas en línea y otra por debajo de las estimaciones del mercado, se va configurando a poco el escenario donde en general las expectativas del mercado respecto a alza de la tasa de política monetaria debiese tender a disminuir. Las expectativas del mercado en esa materia quedaron ubicadas de la siguiente manera: hay un 63% de probabilidades de que la Reserva Federal en su reunión de septiembre aumente la tasa en 25 puntos base, siendo también el escenario más probable para la última reunión de política monetaria del año, que se realizará el 9 de diciembre de 2026. Como decíamos en Upside Capital, esperamos que el escenario finalmente inflacionario sea menos grave de lo que el mercado espera, por lo cual mantenemos una visión optimista respecto a acciones norteamericanas y renta variable extranjera diversificada. Respecto a la guerra, si bien han habido algunos enfrentamientos, el precio del petróleo Brent mantiene una caída durante los últimos 5 días del 14% y cotiza hoy en $87 por barril, con los precios de sus contratos futuros marcadamente bajistas. El futuro del petróleo a mayo 2027 cotiza en prácticamente $77, lo cual representa una visión de mercado de avances en la resolución del conflicto en Oriente Medio y menor precio del petróleo. Terminando ya prácticamente el séptimo mes del año, el retorno de los principales índices bursátiles en Estados Unidos es positivo. Dow Jones su 7.61% durante 2026 y un 17% aproximadamente durante los últimos 12 meses. S&P 500 un 7.8% durante 2026 y un 17% durante los últimos 12 meses. Y Nasdaq un 7.53% durante 2026 y un 18.32% durante los últimos 12 meses. Vamos entonces con la revisión de fondos recomendados por Upside Capital. Hoy analizamos fondos de BCI Asset Management, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para llevar a cabo las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. En cuanto a renta fija local, el retorno es el siguiente. Fondos recomendados: BCI Estrategia Besos hasta un año y UF hasta un año, mantiene un retorno del 2.82 y 3.54% durante 2026. Y los fondos de mayor duración recomendados por Upside Capital, BCI Estrategia Besos mayor un año, mantiene un retorno del 2.18%, BCI Estrategia UF hasta 3 años del 3.29% y BCI Estrategia UF hasta 5 años del 2.9%. Todos muy por sobre el retorno de BCI rendimiento, tomándolo como referencia el mundo money market y de depósitos a plazo, que avanza solamente un 1.75% en lo que va de 2026. Respecto al mercado de acciones locales, continúa tratando de superar 11.000 puntos, hoy cotiza levemente por debajo de ese nivel, de 1.985 puntos, manteniendo un retorno durante la jornada del 0.45%.
4.95%, durante 2026 del 4.79% y durante los últimos 12 meses del 35.24%. Mantenemos una visión positiva respecto a renta variable local, continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión, en el caso de BCI Asset Management a través del fondo BCI Acciones Chilenas, que mantiene un retorno del 32.65% durante los últimos 12 meses. Las cifras macroeconómicas revisadas traen una caída relevante en el precio del dólar, hoy en línea con nuestro análisis. Hemos dicho que el factor que ha llevado al dólar peso a cotizar en máximos recientes, tocando máximos a fines de la semana pasada en 948, ha sido principalmente el conflicto armado y la expectativa de que se mantenga la inflación alta en el mundo. Sin embargo, con las últimas cifras macroeconómicas hemos visto que estas difieren de ese escenario, lo que se traduce automáticamente en caídas en el dólar peso, que tuvo apertura el día lunes en 943, completando solamente jornadas bajistas durante esta semana, cerrando sus operaciones más líquidas hoy jueves en 925. Ante el escenario de menor inflación en el mundo y desescalamiento del conflicto armado en Oriente Medio, esperamos que el dólar en Chile continúe cayendo, con objetivo en primera instancia ante una ruptura de 920 pesos, objetivos en 900 pesos y luego 880 pesos. Como decíamos, renta variable extranjera, por los motivos ya explicados, continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión a través de fondos de este tipo de activos diversificados, a través de BCI Asset Management, fondo BCI Cartera Dinámica Activa, que mantiene un retorno durante los últimos 2 años del 29.74%. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente cierre de semana. Nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.